Ahora sí, ya estamos aquí de regreso con el segundo día, con esta transmisión. Ruego por favor a todos ustedes una disculpa por la tardanza. Tuvimos que ir a hacer algunas diligencias. Muy buenas noticias para la iglesia por parte de Children's Hunger Fund. O el día de hoy teníamos que haber ido a recoger despensas y ya las tenemos en la iglesia. Nos dieron una muy buena cantidad de despensas para poder apoyar a las familias en gran necesidad. Eso es una enorme bendición. Por eso se retrasó la transmisión, mis amados hermanos, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí de regreso. Con esta historia de lo que es la vida de Cristo. El día de ayer estuvimos meditando en esta parte de los 400 años de silencio, de el Antiguo Testamento, de los escribas, los fariseos, de todo esto que pasaba alrededor antes de la llegada de Cristo a este mundo. Hoy vamos a ver la humilde llegada de nuestro Salvador. La humilde llegada de nuestro Salvador. Así que vamos a seguir meditando despacito, no llevamos prisa, en la vida de Cristo, ahora con la humilde llegada en el Evangelio de Lucas. Ayer también estuvimos viendo el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 1. Hoy lo vamos a ver, pero en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y va a ser esto de muchísima edificación, mis amados hermanos, de mucha, mucha edificación. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pero hoy, a diferencia de ayer, quiero que esto tome toda la seriedad que debe de ser. Les voy a pedir, por favor, que ahí donde ustedes están, donde nos están acompañando en esta transmisión, por favor, inclinen su rostro y me acompañen a orar. Oremos, por favor, amados hermanos. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque por tu infinita misericordia, Señor, permites que estemos una vez más conectados aquí vía internet para poder tener esta transmisión acerca de la humilde llegada de Cristo a este mundo para el beneficio de los pecadores. Señor, te suplico que me uses, que me des paz, Señor, en medio de este día tan ajetreado, y que pueda yo exponer tu palabra con sencillez y con mucha claridad. Te lo ruego, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mis amados hermanos, vamos a leer, por favor, vamos a leer Lucas en el capítulo 1, Lucas capítulo 2, en el versículo 1 al 7. Recuerden, mis amados, que yo uso la Biblia de las Américas por si la escuchan un poquito diferente a la versión que ustedes tienen. Dice así: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirineo era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de esa casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vaya descripción sencilla, pero muy, 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 muy puntual. El nacimiento de nuestro gran Salvador de una llegada, llegó de una forma muy humilde, muy humilde. Nacido en humildad, dio a luz y lo acostó en un pesebre.
Cuando el censo fue ordenado por el César Augusto, el emperador romano, que controlaba toda la región mediterránea, José y María fueron forzados a realizar un difícil viaje de 70 millas, aproximadamente 112 kilómetros. Y escuchen esto, no había Didi, no había Uber, no había metro, no había metrobús, no había peceros, no había nada de eso. ¿Ok? Dicho de otra forma, este viaje lo tuvieron que hacer José y María nada más ni nada menos que a pie. Que a pie. Es muy interesante todo esto, hermanos, ¿eh? Porque hoy las mujeres que hoy se embarazan ya hacen tantito y ya sienten que se les acaba el mundo. Y María todavía estando encinta, se aventó un viaje de 112 kilómetros aproximadamente a pie. Fue este viaje a pie, hogar ancestral de Belén, hasta allá tuvo que dirigirse. Fue a Belén, fue en Belén que María dio a luz a su hijo, cumpliendo las palabras del Antiguo Testamento. Pero tú, Belén, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Esta es una cita de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Tomen nota para que ustedes lo vayan checando en casita, mis amados, por favor. Considerado el talón de todo el fondo de los anuncios angelicales y profetas, el nacimiento real de Jesucristo es casi anticlimático por su simplicidad. El que había sido elegido el que había sido elegido por él el pasado, por la eternidad y prometido en Edén, la simiente de Abraham, que bendeciría a toda la tierra, el tan esperado Mesías de Israel, nació en tal pobreza que su primera cama fue nada más ni nada menos que un pesebre, acostado en el alimento de los animales. Aún así, todo esto estaba de acuerdo al plan y a la providencia de Dios. No se le escapó absolutamente nada a Dios de las manos. Dicho de otra forma, así lo diseñó Dios para nuestro propio beneficio. Providencia es la prueba de la voluntad de Dios en y a través de la historia humana. Es increíble y difícil de comprender que cada circunstancia que rodeaba la venida de Jesucristo estaba determinada en la mente de Dios antes de que se formara el propio universo, o antes de que fuera formado el universo. Que el ejército de los ángeles anunciara el nacimiento del Mesías a unos pastores en lugar de a unos líderes religiosos y políticos actuales, fue un asunto de elección de Dios. Noten esto, hermanos. Esta era una profecía que se tenía que cumplir y que todo el mundo estaba esperando que se cumpliera. Pero no llegó a los líderes religiosos. No llegó a los líderes políticos, llegó a unos pastores solitos allá, casi como de incógnito, pero ese fue el plan establecido por Dios. El censo ordenado por un gobernador impío llevaría a José y a María al pueblo oscuro de Belén en cumplimiento de una profecía hecha siglos antes, que también fue un asunto de elección de Dios. Dios trabaja en y a través de los asuntos de la humanidad para cumplir su propósito. Piensa en esto que acabo de decir, amado hermano. Piensa en esto que acabo de decir. Dios trabaja en y a través de los asuntos de la humanidad para cumplir su propósito. O sea,
Eureka. Esto que estamos viviendo, a Dios no lo toma por sorpresa, ¿eh? En ninguna manera lo toma por sorpresa a Dios. Dios ya lo tiene orquestado para un propósito específico, ¿eh? Eso es importantísimo. Así que ve poniendo mucha atención. Y de esa manera, la sorprendente integridad de la palabra de Dios y su poder para ejecutar su voluntad están a la vista de todos. La palabra de Dios y su poder está a la vista de todos. Ahora, hay un punto importante. El Señor Jesús fue criado en la oscuridad. Con la excepción de un pasaje solitario en el Evangelio de Lucas, la niñez de Jesús está oculta de nuestra vista. Hay muy poco, por eso estamos citando aquí el Evangelio de Lucas. Fue criado en un sencillo hogar judío junto con sus hermanos y hermanas. Esto lo veíamos ayer, ¿te recuerdas? Aunque a la edad de 12, cuando él tenía 12 años, impresionó a los maestros del templo en Jerusalén con su conocimiento y su entendimiento espiritual de los negocios de su padre. Vaya, qué interesante, ¿no? Hasta que su ministerio comenzó unos 18 años después, cuando él tenía 30 años. ¿Cierto? La Biblia simplemente resumió su vida con las palabras: Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Con eso no necesitamos saber más. Muchos han querido sumergirse en este abismo que no dice nada. No, que se fue a preparar al Tíbet. No, que se fue a quién sabe dónde. No, que... Y le llaman la vida oscura de Jesús. Pero que no se nos olvide algo muy importante que mencionábamos el día de ayer. Que el Señor Jesús fue o es 100% hombre y 100% Dios. Una humanidad perfecta y una deidad perfecta en un solo ser, Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso él crecía como niño con sus padres, sus hermanos, desarrollándose de forma normal, de forma absolutamente normal. Ahora, en todo esto es también importante que nosotros veamos qué dice otro evangelio acerca de la vida de Jesús, con una vida paralela. ¿Se acuerdan que hubo dos que nacieron casi juntos? Uno fue llamado Juan el Bautista y otro fue Jesús. Así que tenemos que revisar un poquito también la vida de Juan el Bautista para después poder compararlo e ir haciendo un paralelo, porque recuerda que Juan el Bautista es quien vino a allanar el camino del Señor. ¿Te acuerdas de eso, no? También lo explicábamos el día de ayer. Así que hay una afirmación divina. Con esto lo vamos a ver, por favor, en Mateo, en el capítulo 3. Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice así la hermosa palabra de Dios. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces, el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista en aquellos días
vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Esto lo acabamos de ver en el 3:1 de Mateo. Aproximadamente a la edad de 30 años, el hijo de Zacarías y Elizabeth ya era conocido como quien bautizaba a los hombres, predicando en el desierto árido de la región del Mar Muerto. Juan llamó a la nación a regresar a Dios para preparar el camino del Señor. Su mensaje daba testimonio de que el Mesías estaba muy cerca. Por eso es una afirmación divina, cumpliéndose la profecía de Isaías. Él clamaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mandato de Dios para Juan era predicar el arrepentimiento. Muchos judíos en los días de Juan creyeron que su liga ancestral con Abraham era suficiente para estar rectamente delante de Dios. Dicho de otra forma, muchos pensaron que por ser solamente judíos ya tenían el pase directo al cielo. Y no es así. Por eso es predicado esta parte de Juan el Bautista, para que se arrepientan, para preparar el camino del Señor, porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Cierto? Lo vemos en mismo Mateo, capítulo 3, versículos 8 y 9. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, o aún de estas piedras. ¿Notas cómo se sentían ellos? Uy, la crema innata de la sociedad por ser hijos de Abraham. Y eso no era suficiente. Consecuentemente, sus vidas estaban corrompidas y su adoración era una burla. Ese era el problema. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 5, versículos 15, perdónenme. 15, versículos 7 y 9. Hipócritas, les decían. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 24 dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Era una burla esa adoración que los escribas hacían. Pero Dios busca el corazón, no en la herencia o aflicción religiosa. Hermano, ¿de qué sirve que hoy te abstengas de cosas en esta Semana Santa si las otras 51 semanas no consideras a Dios? O tal vez usted que me está escuchando, porque ahorita veo que hay mucha gente conectada ya. ¿De qué sirve que usted se sienta religioso? ¿De qué sirve que usted ofrende? ¿De qué sirve que usted diezme? Esa adoración es hipócrita, aquí lo está diciendo. Tiene que ser con un corazón contrito y humillado. Como los profetas del Antiguo Testamento, Juan llamó a Israel a arrepentirse para que se convirtieran decisivamente de su pecado y confiaran solamente en Dios para la limpieza del mismo. ¿Qué predicaban los profetas en el Antiguo Testamento? Arrepiéntanse, 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 ¿no es cierto? Y esto yo lo predicaba el domingo antepasado. Un mensaje de arrepentimiento fue titulado esa predicación. Así que, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios no se agrada en ninguna manera de adoraciones hipócritas. Dios quiere vidas transformadas.
vidas entregadas a Él. Eso es lo que Dios quiere. Dice entonces nuestro texto, en el 3:6 de Mateo, dice, y eran bautizados confesando sus pecados. Aquellos que creyeron, confesaron sus pecados y fueron bautizados. Su inmersión en las aguas del río marcaron su identificación con el mensaje de Juan el Bautista. El bautizo de Juan no quitaba el pecado. Ponga mucha atención, por favor. El bautizo de Juan no quitaba el pecado u ofrecía salvación, tampoco hacía eso, sino que era una exhibición pública de arrepentimiento, un cambio interno de corazón y dirección de vida, porque estaba preparando el camino para el Señor. ¿Se da usted cuenta lo hermoso de la palabra de Dios? Mire, vamos a leer el Evangelio de Juan, un evangelio que es hermoso. Y esto yo se los dije ayer, ¿no? Que íbamos a estar viendo esto a la luz de los evangelios. ¿Por qué? Porque está hablando de la vida de Cristo. Y es tiempo de meditar en esto. No lo pasemos por alto, por favor. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Nota? Era un arrepentimiento el que predicaba Juan, pero no era una predicación para quitar el pecado, no era una predicación donde se ofrecía la salvación, era una predicación como un acto público de que se pretendía que hubiese un cambio interno. Pero esto solamente estaba preparando el camino para el Señor. ¿Ok? Versículo 30 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Obviamente, esta afirmación divina de la que estamos viendo tiene que ver con Cristo. Dice que era antes que Él. Obviamente está hablando de la eternidad pasada de Cristo. ¿Ok? Versículo 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que escuche, este es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerda que ayer le expliqué Juan 3:16? El unigénito, el monogénito, el único en gen, el mismo gen, Dios el Padre, haciéndolo igualito a Dios. ¿Se acuerda que eso lo explicaba yo el día de ayer? Aquí está una vez más. Aquí aparece una vez más. Entonces Juan afirmó que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es de quien habían anunciado los profetas antes. ¿Se da usted cuenta de esto? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El misterio público de Jesús comenzó con su bautizo. Él mismo se bautizó. Aunque Jesús, sin pecado, fue bautizado para identificarse con el mensaje de Juan. Cuando el profeta de Dios volteó para ver a Jesús acercarse al agua, percibió inmediatamente quién era. He aquí el Cordero de Dios. ¿Se da usted cuenta? El Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio. Las palabras fueron ricas en significado en la mente de Juan. Él lo entendió. Por eso hay una afirmación divina. Él lo entendió, hermano. ¿Se da usted cuenta? Esto es lo que tenemos que estar proclamando en esta hermosa semana. Y en la semana que viene también, y en la otra también, y todos los días. Esto es lo que Juan tiene en mente. Su proclamación identificó a Jesús como el Mesías.
aquel que quita el pecado del mundo. Note, no nació con gran pompa y un bombo y plata. No, recuerde, fue una llegada humilde. Y aquí está, ¿cierto? Naciendo en un pesebre. Acostado en alimento para animales. En la oscuridad. No hubo siquiera lugar para ellos en un mesón. Qué importante, ¿no? No llegó a los políticos, a los altos políticos. No llegó a los líderes religiosos. Llegó a los pastores. En la oscuridad, apartado. Pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la afirmación contundente que hace Juan en el mismo capítulo 1, Juan el Evangelista, en el capítulo 1, en el versículo 34, cuando dice, este es el Hijo de Dios. Aunque Juan fue primero en nacer, él asentó que Jesús mantenía una posición superior a él, porque él estaba existiendo eternamente antes de que el universo fuese creado. Y otra vez, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí está. En los términos más claros, él declaró que Jesús era el Hijo de Dios, y un título que expresa deidad. Un título que expresa deidad, ligándolo intrínsecamente a Dios el Padre. Son el mismo. Esa es la idea. Ahora, Mateo, regresamos a nuestro evangelio que estamos viendo hoy. Mateo en el capítulo 3, pero ahora versículos 16 y 17. Escuche lo que dice. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. 17. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me he complacido, en quien estoy muy contento en la vida de Él, en la persona de Él. Qué interesante de declaración. Entonces, no solo es la afirmación de Juan el Bautista cuando él lo ve, de que él llega para preparar el camino del Señor. Él no bautiza para perdón de pecados, bautiza para arrepentimiento, para que empiece a haber un cambio interior de vida. ¿Cierto? Luego el evangelista Juan habla de Cristo como deidad. Estamos viendo entonces, no pierdan el punto de vista. Estamos viendo que hay una afirmación divina en todo esto. ¿Cierto? Y ahora el clímax de esta afirmación divina. El clímax. Dios el Padre afirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Afirmación contundente, ¿cierto? Porque lo acabamos de leer en el versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta afirmación directa de Dios el Padre identificó a Jesús como su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y se refirió a la profecía del Antiguo Testamento, del Salmo 2, el verso 7. Vamos allá, porque estos son salmos muy interesantes. Son salmos sumamente importantes que nosotros no podemos pasar por alto en ninguna manera. Son así los llamados salmos mesiánicos. Note, Salmo capítulo 2, versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vaya,
Este es el anuncio, y este anuncio lo hizo Dios el Padre en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Allá en Mateo, en el capítulo 3, versículos del 16 y 17. Ahora noten una profecía más del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Todo esto, mis hermanos, yo sé que a lo mejor de repente cito muchos textos, pero es importantísimo que nosotros lo veamos para que lo entendamos con la mayor precisión posible. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Nota cómo entonces Dios, el Padre, está afirmando no solo el nacimiento de Cristo, sino el comienzo de la vida de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Citando estas dos profecías de los Salmos y de Isaías. Ningún judío devoto cuya mente estaba saturada con profecías del Mesías se perdería esta proclamación estremecedora. Si usted conoce un poquito la Escritura, usted debe de decir, ¡wow! ¡Gloria a Dios por esto! Porque es el Mesías anunciado. Escuche, si a nosotros nos debe de causar gozo entenderlo, ¿cuánto gozo debería de causarle a un judío que conoce las profecías? ¿Se da usted cuenta? Y cuando nosotros estudiamos el libro de los Hebreos, a la luz de todo esto, mi hermano, es impresionante. De verdad, es impresionante. Impresionante. El bautizo de Jesús es la exhibición bíblica más clara de la Trinidad. Ahora, recuerde esto. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. La Trinidad no está explícita, pero sí está implícita. Que esto quede muy claro. Muy, muy claro, ¿ok? Dios el Padre habló desde el cielo a Jesús el Hijo. Y el Espíritu Santo, ejemplificado como una paloma, descendió. ¿Nota? Ahí están los tres. Identificó a Jesús y lo llevó en poder para que pudiera desempeñar su ministerio público. Este es Jesús. Este es el Jesús del que se supone toda la gente debe de estar meditando. Pero ¿sabe algo? Y esto lo digo con tristeza. Les comentaba yo hace un ratito en el video de prueba, hace unos momentos, que tuvimos que salir, tuvimos que hacer unas diligencias y llegamos hace un ratito. Pero ¿sabe qué? Me da más bien tristeza ver a gente en la calle, no pensando en lo que debería de estar pensando, en Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, quien quita el pecado del mundo. No están meditando en Él. La gente sigue vagando por el mundo como si Dios no existiera. Y eso es muy triste, muy triste. Porque con un poco de Biblia que uno conozca, uno sabe cuál será el fin de estas personas. Uno lo conoce. Así que tenemos un gran trabajo. Anunciar, proclamar a viva voz que Cristo Jesús nació, que en Él tenemos el perdón de los pecados. ¿Me explico, hermano? A manera de conclusión,
¿Quién es Jesucristo entonces? ¿Quién es? Si existe alguna pregunta que es importante contestar, claramente es esta. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué debo de estar meditando en Él y en su persona, en su vida? ¿Por qué? A través de los siglos, Jesús ha sido caracterizado como un maestro dinámico, un humanista benevolente, un dotado obrador de milagros, un iconoclasta que lucha, una guía moral. Pero estas imágenes quedan cortas al retrato bíblico del verdadero Cristo. Si vamos a comprender la verdadera identidad de Jesús, debemos dejar a un lado nuestras preocupaciones y solo confiar en la palabra de Dios para que se revele a nosotros. Y sigue la pregunta, ¿quién es Jesús? Y va a ser contestada. Escuche. ¿Quién es Jesús? Jesús significa, esto lo vimos ayer, el Señor es salvación. Lo vimos allá en Lucas capítulo 1, versículo 31. Jesús es el Hijo del Altísimo, un título que iguala a Jesús con el Dios mismo. Lucas 1:32. Jesús es el Salvador, uno que salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Jesús es el Cristo. La traducción griega de Mesías, el ungido. Lucas 2:11. Cristo es Señor, un título de deidad que le corresponde a Dios. Lucas 2:11 también. Cristo es Emmanuel, y esto es lo que se expliqué ayer también. Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios eterno que vino a vivir como un hombre entre los hombres. Él es Cristo. Jesucristo está apartado fundamentalmente, completamente, distinto de cualquier ser humano que haya vivido o vivirá sobre la faz de la tierra. Es completamente diferente. Existiendo como la segunda persona de la Trinidad antes de que se formara el universo. Jesús tomó la humanidad y habitó con los hombres, entre los hombres. ¿Se acuerdan que también lo expliqué ayer? Él es el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre. La misma encarnación de la deidad. ¡Wow! Él es Jesús. Ese es Jesús. En la Biblia, Dios se revela a sí mismo, al hombre a través del verbo escrito. El Evangelio de Juan identifica a Jesús como el verbo viviente, la perfecta expresión de Dios mismo. Ese es Jesús. Él es la exacta representación visible del Dios invisible. ¡Wow! ¡Qué texto! En la vida de Jesús, la palabra de Dios es vivida a la vista de todos. A la vista de todos. Ese es Jesús. Jesús el Cristo. Recuerde, Jesús significa salvación. Es Hijo del Altísimo. Es Salvador del mundo. Es Cristo. Es Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Vaya títulos, ¿cierto? Entonces, Él es la exacta representación visible del Dios invisible. En la vida de Jesús, la palabra de Dios es vivida a la vista de todos. Él no se escondió. Vamos a ver algunos textos que avalan esto. Algunos textos que avalan esto. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios,
4, 4. Ahí vamos a ver algunos textos. Dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Note, hay personas incrédulas. Y como lo dije yo hace un ratito, un incrédulo es aquel que no cree en Cristo. Y usted a lo mejor dice, no, yo sí creo en Cristo. Sí, pero usted cree a su manera. Usted no cree en Cristo como el Dios de la Biblia. Y en Él hay que estar meditando ahorita. En todo este tiempo que tenemos para estar confinados en nuestra casa. Pensemos en eso. Él es la imagen de Dios. Note. Colosenses 1:15, más adelantito, por favor. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Cristo. Y, a ver si no me equivoqué aquí de cita. Hechos 1:30, a ver si es ese, a ver si no me equivoqué de cita, hermanos. ¿No? Llega hasta el 26. Ah, entonces sí me equivoqué de cita. Esas se las debo entonces. Esas se las debo. Así que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración tan exacta! Cristo es Dios. Cristo es Dios. Vamos a leer el texto completo, mis amados, allá de Juan 1:1. Un texto con una declaración teológica impresionante. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Escuche. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué declaración! Cristo es Dios. El verbo es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Cristo. Yo lo invito a usted, que me está siguiendo, que medite en eso. Medite en eso. El día de mañana, voy a estar hablando acerca de las obras de Cristo. Vimos el día de ayer el contexto para que Cristo naciera desde el Antiguo Testamento. Hoy vimos su nacimiento y el anuncio divino de parte de Dios, y obviamente el anuncio de Juan el Bautista, para que Cristo esté aquí. Mañana vamos a estudiar las obras de Jesucristo. Yo le invito a que no deje de seguirnos, para que vayamos aprendiendo todos qué fue lo que hizo Cristo, qué fue lo que Él hizo. Mañana, si Dios lo permite, estaré teniendo esta transmisión, si Dios lo permite, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, para estar todos meditando en esto. Y tal vez va a ser un estudio tal vez un poquito largo, de 1 hora tal vez. Pero yo le invito a que nos siga, que se conecte a través de esta página de Facebook. Mañana a la 1 de la tarde. Hoy concluimos con esto que yo les acabo de decir de la vida de Cristo. El anuncio tanto de Juan el Bautista como de Dios el Padre. Hasta aquí. Nos quedamos aquí el día de hoy. Mañana continuamos con la obra, y es muy interesante. Y el viernes voy a hablarles
de la crucifixión, del arresto y de la crucifixión de Cristo. No se lo pierdan, va a estar interesantísimo. Y el domingo en el servicio dominical, que estamos a puerta cerrada, va a predicar el pastor Samuel Ortiz acerca de la resurrección de Cristo. Esto es en lo que debemos de meditar en este tiempo. De antemano le doy las gracias por estarnos siguiendo, por estar conectándose a la hora que tenemos estas reflexiones. Se lo agradezco mucho. Por favor, no echen saco roto lo que escuchan. Gracias por seguirnos. Que Dios lo bendiga. Le quiero pedir, por favor, que me acompañe a terminar este tiempo en oración. Que Dios lo bendiga mucho. Acompáñeme a orar. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, te alabamos, Padre. Te bendecimos y te damos muchas gracias por tu enorme bondad. Padre mío, permite que estas reflexiones que estamos dando puedan llegar a muchas personas que aún no han reconocido a Cristo como el Señor de su vida. Yo te ruego, Padre, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta partir su corazón. Tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra convierte el alma, Señor. Tu Santo Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amado Padre, te damos gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo. Hoy estamos viendo que nació y que está a punto de comenzar su ministerio según la narración que llevamos. Ayúdanos a seguir meditando en eso, Señor. Mañana queremos estudiar las obras de Cristo, todo lo que Él hizo, o abarcar lo más que se pueda. Pero te ruego, Señor, por aquellos que nos están siguiendo, que toques sus corazones y que los traigas a salvación, Señor. Gracias por la tecnología, porque podemos conectarnos rápidamente con muchas personas, Dios. Muchas gracias. Ayúdanos a meditar en este tiempo, a confiar en ti, más que a estar espantados por el COVID-19. Esto no quiere decir que no debamos de tomar nuestras debidas precauciones. Debemos de ser muy diligentes, pero también debemos de aprender a confiar en ti, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre, y te damos gracias por la transmisión y por tu hermosa palabra y porque nos diste a tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Que Dios los bendiga.